Uno alzaba su voz, su rostro enrojecido y esas venas manifiestas en su frente anunciaban una explosión en forma de palabras mezcladas con llanto. El otro, al parecer, esperaba esta reacción. Una mueca simulando risa de burla y escondiendo alguna suerte de miedo se dibujaba en su rostro. Se trataba de la resulta de una espiral no declarada de violencia, de desprecio, de profundo miedo. Lo interesante del punto es que esto ocurría en una sala de juntas de una organización, en un espacio marcado con reglas y acuerdos tácitos, unos y otros declaraciones bien fuertemente formalizadas e incluso adscritas y colocadas en las paredes. Más, la tensión, la violencia emergía en este cuarto a donde conversaban los líderes de una organización en la que además se promovía, entre otras cosas, una cultura de felicidad. Pocos minutos después del incidente, o pocos segundos, la verdad es que el tiempo transcurre de una manera diferente en la tensión, cuando una de las partes hizo una pausa entre sus comentarios mezclados con ira, el líder de este equipo ha declarado una pausa para, entre comillas, calmar los ánimos. En ese espacio de silencio adornado de miedo se preguntaba: ¿qué hace que esto suceda? ¿Cuánto tiene que ver con las dos personas en cuestión y en sus habilidades para conversar? ¿Cuánto tiene que ver con sus relaciones? ¿Cómo andarán? ¿Hace cuánto andarán así? ¿Cuánto tiene que ver con la organización como un todo? ¿Será el momento del país? Hay un montón de cosas que se le atravesaban. Y probablemente muchas cosas tienen que ver. Su primer tentación fue la de interponerse en el conflicto, de una manera más activa. En el pasado lo ha hecho dirigiéndose a aquella parte que a su criterio está agrediendo al otro, confrontándole y haciendo cuerpo común con aquel que está siendo más afectado. También ha intervenido subrayando los valores fundamentales de la empresa y en nombre de ello invitando a calmar los ánimos. Finalmente, como en esta ocasión, usa el recurso de suspender la reunión, pensando que con ello las personas volverán a neocorteza y se comportarán como primates superiores. Pero, ¿en nombre de qué actúa este líder así? Manuel de aquí en adelante. ¿Qué hace que Manuel actúe de alguna de estas tres formas? En este caso, en el caso específico de Manuel, hay un profundo temor a las manifestaciones del conflicto y sobre todo a sus consecuencias. Lo disfraza con explicativos del tipo de que, dada la ausencia de claridad de las personas cuando se enojan, esto puede impactar las relaciones y con ello los resultados de la organización. Cosas todas que pueden ser claramente fundamentadas y tienen mucho de cierto seguramente. Pero en el fondo a Manuel no le gusta y no sabe cómo evitar el conflicto. En palabras de uno de mis maestros, el profesor Arnold Mindel, teme sentarse frente al fuego sin quemarse. Como consecuencia de dicho comportamiento, no se aborda aquello que da lugar al conflicto. Más bien se da un comportamiento típico del arquetipo mencionado por el profesor Senge de desplazamiento de carga, que consiste en la presunción de que si muevo el tema, el problema o el desafío de un punto a otro del sistema o en el tiempo, este desaparece. No, seguramente lo que pasa es que deja de incomodar un tiempo. Pero, mientras tanto, ¿qué hace Manuel con este temor que emerge en él o que se le manifiesta en medio de un conflicto? Lo guarda, le enferma, lo coloca en un lugar en el que corporativamente, según él, no se nota. Procura cancelarlo, con lo que entonces no solamente no se habla de aquello que da lugar a los conflictos, no se evita el conflicto, ni tampoco se permite Manuel esa conversación privada o con un otro de su confianza que le permita aprender a abordarlo de manera más creativa y verlo como un caldo de cultivo y fortalecimiento del equipo y de la organización, sobre todo en mundos diversos, marcados de tanta diferencia. Por otro lado, las personas que reportan a Manuel saben de esto, saben que a el conflicto no le viene bien y recuerdan las maneras en que lo trabaja y lo trata, agregando a las tres anteriores lo que ellos llaman la norma Manuel. Esta última consiste en algunos decretos, decisiones que Manuel finalmente toma de manera implacable, unilateral, para evitar que, según él, se dé el conflicto, crezca el conflicto o que se dañen las relaciones. Todo ello claramente en la mente de Manuel.
Lo interesante de esto es el tipo de organización que se crea. Una organización que prefiere no llevar algunas conversaciones a la mesa. Prefiere contenerlas, ocultarlas, y sabemos lo que pasa cuando se contiene y contiene. En algún punto la olla de presión revienta, se rompe el sello. Y se habita por tanto en un mundo pendular, de silencio y estallidos, de tensa calma y explosión. Todo en nombre de no explosionar. Claramente esto afecta la productividad, afecta la manera en que se dicen las cosas, y se ven entonces buscando mejoras no de fondo, que pueden no ser sostenibles. Buscan mejorar la comunicación con un enfoque más en no dañar que en ser asertivo. Que en ser asertivo y enfocado en ser impecable. Más enfocado en llevarnos bien que en crear relaciones superiores de coordinación. Más en cómo leer el lenguaje corporal del otro para saber por dónde entrar sin mucho roce. Y ya esto es el límite del riesgo. Una organización presa del miedo, con sujetos que fuera de ahí pueden o no replicar tales comportamientos. Manuel, pues esto tiene que ver con Manuel. Aprendió de muy joven en sus inicios de la vida profesional de los efectos del conflicto. No me referiré a las situaciones en las cuales aprendió, mas nunca aprendió a habitar en a escuchar la emoción del otro, procurar darle valor, conferirle respeto, entender las causas detrás de los diferentes estallidos, separar el reaccionar del otro de nuestra capacidad real o no de influenciar, a respetar la diferencia, a hacerla notar, a incluir sin negar, a sumar sin invisibilizar, a proponer sin culpar y sin culpa también. Manuel lo aprendió muy joven, lo aprendió en casa claramente. El impacto de ello se manifiesta en su estilo de liderazgo, en sus prácticas de coordinación y en sus resultados, que no son malos. El asunto es que pueden ser mejores. Y el contexto, lo de afuera, también fue caldo de cultivo. Vivimos en espacios compartidos. Lo que algunos llaman el subconsciente colectivo es algo que habita y que vive en el sentido común. Creció en un país a donde el conflicto no se ve con buenos ojos, en el que en nombre de la horizontalidad se hace invisible la diferencia y que cuando ésta finalmente se manifiesta, molesta. Molesta que el otro reivindique con vehemencia y lo que cree sus derechos. Y frente a tal vehemencia y dada mi incapacidad para gestionarme en tal tensión, niego derechos, niego la voz en nombre de una supuesta armonía, que no es la preeminencia de la paz y el respeto, sino que el tremendo miedo a la diferencia, el profundo temor de sentarse alrededor del fuego, corriendo el riesgo de quemarse. Manuel ya no es el niño ni el chico que aprendió los efectos del conflicto y tiene en sus manos, en su voz, en su boca, en su ser, en su tiempo actual, las posibilidades de crear espacios más habitables en los cuales hacer del conflicto un espacio para valorar la diferencia y crear mejores organizaciones, mejores equipos, superiores mundos. Soy Francisco Villalta. Te reto y te pregunto, ¿qué conflictos vas a habitar de manera más efectiva durante esta semana?